si te dijera que una sola palabra en el Nuevo Testamento ha provocado uno de los debates más intensos de toda la historia del cristianismo? ¿Y si esa palabra, aparentemente simple, fuera la clave para entender siglos de discusiones entre teólogos, iglesias y creyentes? Hoy vamos a enfrentar una pregunta que muchos evitan, pero que millones se han hecho en silencio. ¿Jesús tenía hermanos biológicos? Lo que descubrirás sobre el idioma original, la cultura judía y las primeras comunidades cristianas podría cambiar tu manera de leer los evangelios. Quédate hasta el final, porque la conclusión no será una respuesta simplista, sino una revelación sobre cómo leemos la Biblia y cómo interpretamos sus palabras. Comencemos por lo que el texto dice explícitamente. En el Evangelio de Marcos 6:3 leemos: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? A primera vista parece evidente. El texto menciona hermanos y hermanas. Para muchos eso resuelve el asunto. Pero cuando analizamos el contexto histórico y lingüístico del siglo I, el panorama se vuelve mucho más complejo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. La palabra usada en estos pasajes es adelphos para hermano y adelphai para hermanas. En el griego clásico, adelphos suele significar hermano biológico. Sin embargo, el problema no se resuelve tan fácilmente, porque los autores del Nuevo Testamento eran judíos que pensaban en arameo y hebreo, aunque escribieran en griego. Y en hebreo antiguo no existía una palabra específica equivalente a nuestro concepto moderno de primo. En la cultura semita, el término hermano podía aplicarse a diversos grados de parentesco cercano: primo, sobrino, miembro del mismo clan o aliado tribal. Esto no es una suposición moderna, es un hecho lingüístico comprobado en múltiples textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis se llama hermano a Lot en relación con Abraham, aunque sabemos claramente que Lot era su sobrino. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento utilizada en tiempos de Jesús, emplea la misma palabra adelphos para describir esa relación. Esto demuestra que en el uso bíblico, el término puede tener un sentido más amplio que el estrictamente biológico. Ahora surge la pregunta crucial: si el griego tenía una palabra específica para primo, anepsios, y Pablo la utiliza en Colosenses 4:10, ¿por qué los evangelistas no usaron esa palabra si realmente querían decir primo? Este es uno de los argumentos más fuertes, del lado que defiende la interpretación literal de hermanos biológicos. Aquí debemos detenernos y observar algo importante. Los evangelios no fueron escritos como tratados lingüísticos modernos. Fueron redactados dentro de una cultura donde el pensamiento semita influía profundamente la manera de expresarse, incluso en griego. El lenguaje refleja mentalidad, no solo vocabulario disponible. Ahora avancemos hacia otro punto determinante. En la crucifixión, Jesús confía el cuidado de su madre al discípulo Juan. En el contexto judío del siglo I, la responsabilidad de una madre viuda recaía en sus hijos varones. Si María tenía otros hijos biológicos, este gesto sería culturalmente extraño. ¿Por qué Jesús entregaría a su madre a un discípulo externo en lugar de a uno de sus propios hermanos? Algunos responden que sus hermanos no creían en él en ese momento, lo cual el Evangelio de Juan menciona en un pasaje anterior. Pero otros sostienen que la explicación más coherente es que Jesús era hijo único de María. Y aquí entramos en el terreno de la tradición cristiana primitiva. Desde los primeros siglos, muchos líderes cristianos defendieron la virginidad perpetua de María. Escritos del siglo II ya reflejan esta creencia. Para ellos, los hermanos eran hijos de otra María o parientes cercanos. Sin embargo, también existieron corrientes dentro del cristianismo antiguo, que interpretaron los textos de manera más literal. El debate no es moderno, es antiguo. Ahora pensemos en el contexto social. Las familias en el siglo I eran extensas, interconectadas y vivían en comunidades compactas. Primos y parientes cercanos compartían la vida diaria, como si fueran hermanos. El concepto moderno de familia nuclear no existía en la misma forma. Por lo tanto, llamar hermano a un primo no era extraño, ni incorrecto dentro de ese mundo cultural. Pero el debate no se limita a lo lingüístico y cultural. También toca dimensiones teológicas profundas. Para la tradición católica y ortodoxa, la virginidad perpetua de María es un elemento doctrinal significativo. Para muchas comunidades protestantes, la interpretación literal del texto es suficiente y no ven necesidad de afirmar una virginidad posterior al nacimiento de Jesús. Lo interesante es que el Nuevo Testamento nunca convierte este asunto en un tema central. No hay una aclaración explícita que diga, estos eran primos.
ni tampoco una explicación detallada de que María tuvo otros hijos después de Jesús. El silencio en sí mismo es revelador. Y aquí surge una reflexión importante. Muchas veces debatimos con intensidad temas que los primeros cristianos no presentaron como esenciales para la fe. La identidad de Jesús como Hijo de Dios es central. Su muerte y resurrección son centrales. Su estructura familiar no recibe el mismo énfasis doctrinal en los textos. Sin embargo, estudiar este tema nos obliga a enfrentarnos a una realidad incómoda. La Biblia no fue escrita en español moderno. Cada traducción implica decisiones interpretativas. Cada palabra tiene un trasfondo cultural. Ahora quiero llevarte más profundo aún. Algunos investigadores sugieren que los nombres mencionados como hermanos de Jesús aparecen asociados en otros pasajes con María la de Cleofás. Si Santiago y José son hijos de otra María distinta de la madre de Jesús, entonces podrían ser primos cercanos. Pero otros académicos argumentan que esta identificación no es concluyente y que el lector más natural del texto entendería hermanos biológicos. Entonces, ¿qué hacemos con esta tensión? Primero, reconocemos que la estabilidad textual del Nuevo Testamento es sólida. No estamos frente a una manipulación moderna del texto. Los manuscritos más antiguos contienen la palabra adelphos. El debate no surge por corrupción textual, sino por interpretación cultural. Segundo, aceptamos que la comprensión del lenguaje del siglo I requiere humildad histórica. No podemos imponer categorías familiares modernas sobre sociedades antiguas. Tercero, entendemos que la diversidad de interpretación ha existido desde los primeros siglos del cristianismo. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Por qué este tema despierta emociones tan fuertes? Porque toca tradiciones arraigadas. Porque involucra la figura de María, profundamente venerada por millones. Porque también involucra la lectura literal de la Escritura, defendida con convicción por otros millones. Pero observa algo fascinante. Independientemente de la posición que adoptes, el mensaje central del Evangelio permanece intacto. La divinidad de Cristo no depende de la cantidad de hermanos, que tuviera o no tuviera. Su misión redentora no cambia. Y aquí viene la parte más importante de todo este análisis. La verdadera lección de este debate no es simplemente decidir si Jesús tenía hermanos biológicos. Es aprender a leer la Biblia con profundidad, contexto y responsabilidad histórica. Una palabra puede parecer sencilla, pero detrás de ella hay siglos de cultura, idioma y tradición. Quizás la pregunta más transformadora no es ¿tenía hermanos?, sino ¿estoy dispuesto a examinar mis suposiciones cuando leo un texto antiguo? La Biblia no es un libro superficial. Es una colección de escritos nacidos en contextos específicos, idiomas específicos y culturas específicas. Cuando entendemos eso, dejamos de buscar respuestas simplistas y comenzamos a apreciar la riqueza histórica del texto. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte con algo aún más profundo. Si Jesús tuvo hermanos biológicos, eso muestra que vivió en una familia común, experimentando dinámicas humanas reales. Si no los tuvo, eso resalta una tradición espiritual que ha marcado siglos de fe. En cualquiera de los casos, la humanidad y misión de Cristo permanecen centrales. El debate continuará. Las posiciones seguirán existiendo. Pero lo que no debería continuar es la lectura superficial. Si este análisis te ayudó a ver la Biblia con mayor profundidad, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Aquí no simplificamos los temas complejos, los exploramos con respeto y profundidad. Y ahora quiero leerte. ¿Cuál es tu posición y por qué? ¿Crees que el contexto cultural amplía el significado de hermanos? ¿O prefieres la lectura literal? Escribe tu opinión abajo, porque a veces entender una sola palabra puede abrir la puerta a comprender mejor toda una historia. Y recuerda, la verdad no teme al análisis profundo,